Hola a todos, es un gusto saludarlos. En esta semana vamos a continuar el trabajo iniciado en la clase anterior, pero vamos a dar un paso más. Ya hablamos de la relación entre educación artística, entorno y sostenibilidad. Ahora vamos a detenernos en dos palabras fundamentales para pensar cualquier propuesta pedagógica situada: territorio y contexto. El propósito de esta clase es que comprendamos que la educación artística no ocurre solamente en un espacio físico, sino en un conjunto de relaciones sociales, culturales, históricas, materiales, que influyen en la manera en que enseñamos, aprendemos, creamos y participamos. Esta semana, entonces, vamos a preguntarnos: ¿qué significa pensar la educación artística desde el territorio? ¿Y por qué el contexto no debe entenderse como un dato secundario, sino como una dimensión fundamental de toda práctica educativa? Quisiera comenzar con una idea que ya apareció la semana pasada, pero que ahora vamos a profundizar. No enseñamos en abstracto. Una clase, una actividad, una experiencia artística o una propuesta pedagógica no sucede en el aire. Sucede en un lugar, con unas personas concretas, en unas condiciones determinadas y dentro de una historia particular. Esto, esto significa que en una misma estrategia pedagógica puede funcionar muy bien en un contexto y no funcionar del mismo modo en otro. No porque la estrategia sea necesariamente buena o mala en sí misma, sino porque toda propuesta entra en relación con las condiciones del lugar donde se aplica. Por eso, cuando pensamos en educación artística, no basta con preguntarnos qué actividad queremos hacer. También necesitamos preguntarnos dónde se realizará, con quiénes, con qué recursos, con qué experiencias previas, con qué tensiones y con qué posibilidades. Hablemos de contexto. Cuando hablamos de contexto, nos referimos al conjunto de condiciones que rodean y atraviesan una experiencia educativa. El contexto incluye elementos visibles, como el espacio físico, los recursos disponibles, el número de estudiantes, materiales, horarios, infraestructuras. Pero también incluye elementos menos visibles: las historias de los estudiantes, sus experiencias culturales, sus formas de comunicarse, sus expectativas, sus dificultades, sus vínculos con la comunidad y las formas en las que se relacionan con el aprendizaje. A ver, en otras palabras, el contexto no es solo el escenario donde ocurre la educación, no es un fondo neutro. El contexto influye en lo que puede enseñarse, en cómo puede enseñarse y en la manera en que los estudiantes se vinculan con aquello que aprenden. Por eso, una mirada pedagógica crítica necesita leer el contexto con atención. Ahora bien, es importante aclarar algo. Reconocer el contexto no significa usarlo como excusa para justificar que no se puede hacer nada. A veces se habla de los límites del contexto como si fueran únicamente obstáculos: falta de materiales, falta de tiempo, falta de espacios adecuados, falta de continuidad o falta de apoyo institucional. Y sí, estas condiciones existen y deben ser tomadas en serio, pero el contexto no debe verse solamente desde la carencia. También puede ser un punto de partida para pensar en posibilidades. Una práctica pedagógica situada no niega las dificultades, pero tampoco se queda paralizada ante ellas. Más bien intenta comprender qué se puede hacer de manera pertinente
responsable y creativa a partir de las condiciones reales. En educación artística esto es especialmente importante porque muchas veces una experiencia significativa no depende de contar con materiales sofisticados, sino de saber observar, seleccionar, relacionar y construir sentido con lo que está disponible. Junto con la noción de contexto aparece otra palabra importante: territorio. El territorio no debe entenderse únicamente como un espacio geográfico. No es solo una zona, una ciudad, una parroquia, un barrio o una comunidad en el mapa. El territorio es también un espacio vivido, habitado, recordado, disputado y significado por las personas. Un territorio contiene prácticas culturales, memorias, afectos, recorridos, conflictos, formas de pertenencia y modos particulares en relación entre las personas y los espacios. Por eso, pensar en el territorio en educación artística implica preguntarse cómo las personas habitan un lugar, qué sentidos construyen allí, qué expresiones culturales circulan, qué memorias se conservan, qué tensiones aparecen y qué formas de creación existen o podrían activarse. La educación artística tiene una relación muy rica con el territorio porque las artes permiten explorar las formas en que las personas perciben, representan y transforman los lugares que habitan. Un territorio puede ser trabajado desde las artes visuales a través de imágenes, colores, formas, recorridos, mapas, archivos o registros fotográficos. Puede abordarse desde la música mediante sonidos, ritmos, silencios, voces, paisajes sonoros. Puede pensarse también desde el teatro mediante historias, escenas, personajes, conflictos y situaciones comunitarias. También podría explorarse desde la danza o la expresión corporal a partir de los movimientos, desplazamientos, gestos y formas de presencia en el espacio. Esto nos muestra que el territorio no es solamente un tema para estudiar, también puede convertirse en una experiencia sensible, estética y, para los efectos, pedagógica. Ahora bien, cuando hablamos de una educación artística situada, nos referimos a una práctica que toma en cuenta el lugar donde ocurre, las personas que participan, así como sus experiencias y las condiciones reales del proceso educativo. Una educación artística situada no aplica actividades de manera mecánica, como si cualquier ejercicio pudiera trasladarse sin cambios de un lugar a otro. Por el contrario, adapta, interpreta y decide con criterio en función del contexto. Esto no significa que cada actividad deba hablar literalmente del barrio, de la comunidad o de la identidad local. Eso sería una reducción. Lo situado no consiste simplemente en usar temas locales, consiste en construir una relación pertinente entre la propuesta pedagógica, los estudiantes y el contexto donde esa propuesta se desarrolla. Por eso, una actividad puede ser situada aunque trabaje con una obra artística de otro país o de otro tiempo, siempre que logre conectarse de manera significativa con las preguntas, experiencias y necesidades del grupo. Ahora bien, siempre hay un riesgo, el riesgo de descontextualizar. En el campo educativo, uno de los riesgos más comunes es la descontextualización. Por ejemplo, una propuesta descontextualizada es aquella que no toma en cuenta las condiciones reales del grupo o del lugar donde se aplica. Puede ser una actividad interesante en apariencia, pero poco adecuada para los estudiantes,
para los recursos disponibles o para los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, una actividad puede exigir materiales costosos o difíciles de conseguir. Puede proponer referencias culturales muy lejanas sin ofrecer mediaciones suficientes. Puede ignorar las experiencias de los estudiantes. O puede tomar elementos de una comunidad de manera superficial sin comprender su sentido. En estos casos, el problema no está necesariamente en el tema o en la técnica, sino en la falta de relación entre la propuesta y el contexto. Pero evitemos esta descontextualización. Vamos a formularnos ciertas preguntas. Algunas preguntas útiles pudieran ser las siguientes. Vamos a preguntarnos, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Qué experiencias traen? ¿Qué saben? ¿Qué imaginan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les interesa? ¿Dónde va a ocurrir o está ocurriendo esta experiencia educativa? ¿Cuáles son las condiciones materiales allí? ¿Cuáles son las prácticas culturales que forman parte de este entorno? ¿Cuáles son los recursos disponibles que tenemos a la mano? ¿Qué tensiones o necesidades aparecen? ¿Qué posibilidades pedagógicas ofrece realmente este contexto? A ver, estas preguntas no tienen una sola respuesta, no es una única respuesta e inmediata. Son preguntas que orientan la observación y ayudan a tomar mejores decisiones pedagógicas. En esta asignatura nos interesa justamente aprender a mirar el contexto, no solo como información general, sino como una base para pensar estrategias de educación artística más pertinentes. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que un docente quiere trabajar el tema de la memoria en una clase de educación artística. Podría proponer una actividad general sobre recuerdos personales, pero también podría situar mejor la experiencia si considera el territorio y el contexto del grupo. Por ejemplo, podría pedir a los estudiantes que identifiquen objetos, lugares, sonidos o relatos asociados a la memoria de su comunidad. A partir de eso, podrían crear una pequeña pieza visual o sonora o escénica, corporal. Lo importante no sería solamente producir una obra, sino reflexionar sobre cómo ciertos elementos del territorio guardan memorias, afectos, historias compartidas. En este caso, el contexto no sería un adorno, sería parte del proceso de aprendizaje. Bien, la actividad esta semana se relaciona directamente con esta idea. No se trata todavía de diseñar una estrategia pedagógica completa, sino de seguir entrenando una mirada de observación y análisis. Esta vez deberán escoger un espacio, situación o experiencia educativa cercana y obsérvenla. Obsérvenla a partir de la relación entre educación artística, territorio y contexto. La idea es que puedan describir brevemente este contexto, identificar algunos elementos significativos del territorio y explicar cómo esos elementos podrían influir en una práctica educativa artística. Ojo, no buscamos una descripción turística ni una lista general de características. Lo importante es empezar a reconocer condiciones, memorias, prácticas, recursos o tensiones que podrían ser relevantes para pensar esta experiencia pedagógica. En otras palabras, esta semana vamos a pasar de mirar el entorno como conjunto de elementos posibles a mirar el territorio y el contexto como dimensiones que orientan las decisiones pedagógicas. ¿Ok? Y bien, para cerrar, vamos a dejar tres ideas centrales.
La primera es que toda práctica educativa ocurre en un contexto. Este contexto incluye condiciones materiales, sociales, culturales, históricas y simbólicas que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda idea es la siguiente. El territorio no es solo un espacio geográfico, es un espacio que ha sido vivido, que es habitado y que significa para las personas. Por eso puede ofrecer preguntas, materiales, memorias y posibilidades, inmensas posibilidades para la educación artística. La tercera idea es que una educación artística situada no consiste en copiar actividades ni en aplicar recetas, sino en tomar decisiones pedagógicas pertinentes a partir de la lectura del contexto. Si logramos desarrollar esa capacidad de lectura, podremos pensar propuestas más responsables, más sensibles y mucho mejor conectadas con las experiencias reales de los estudiantes. Y bien, esto es todo por esta semana. Les recomiendo revisar el material asignado y realizar la actividad con calma. No intenten resolverlo todo todavía. Por ahora lo más importante es observar con atención, describir con claridad y empezar a preguntarse cómo el territorio y el contexto pueden ayudarnos a pensar mejor la educación artística. Nos vemos en la próxima clase.